La noche había caído sobre las calles empedradas de San Cristóbal de las Casas. La lluvia, densa y persistente, hacía brillar los faroles antiguos, reflejando la silueta de una mujer que caminaba sola, con un paraguas azul oscuro. Se llamaba Helena Kruger-Uskü, una periodista alemana que llevaba un año en México trabajando en un reportaje sobre desapariciones vinculadas a operaciones encubiertas entre cuerpos policíacos y empresarios extranjeros. No era su primera vez en una zona marcada por el miedo, pero aquella noche algo en el aire le dijo que su investigación estaba por cambiar de rumbo. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje corto, sin remitente. Si quieres saber la verdad, ven al Puente Viejo a las 22:30. No vengas sola. Helena sintió el pulso acelerarse. Era la tercera vez que alguien intentaba contactarla desde que publicó su último artículo. Por un momento pensó en ignorarlo, pero su curiosidad, esa que la había llevado a cruzar océanos y arriesgar su vida más de una vez, pesó más que el miedo. Antes de continuar, hizo una pausa frente a una tiendita cerrada donde el eco de una televisión vieja llenaba el silencio del barrio. Miró brevemente a la cámara que colgaba de su cuello y, como si hablara con las sombras, murmuró con media sonrisa: Si estás viendo este video, no olvides suscribirte al canal y contarme desde dónde miras este reportaje. Las historias que contamos aquí no son simples notas periodísticas, son vidas reales, heridas abiertas que aún sangran en silencio. Luego cerró el paraguas y siguió caminando entre los charcos, mientras el reloj marcaba las 22:10. El Puente Viejo se alzaba sobre el río Amarillo, un sitio olvidado por el turismo, pero conocido por los locales como el Cruce del Silencio, porque nadie hablaba de lo que ocurría allí después de medianoche. Helena llegó puntual, con el corazón latiendo fuerte, y observó una camioneta estacionada al borde de la carretera. Dentro, un hombre fumaba. ¿Eres tú la periodista?, preguntó, abriendo apenas la ventana. Depende de quién lo pregunte, respondió con un tono firme. Soy Rafael, ex federal. Estuve en la Operación Sierra. Sé lo que te han dicho y sé lo que no. El ambiente se volvió tenso. El sonido del río y la lluvia se mezclaban con el leve chasquido del cigarro cuando Rafael le pasó una carpeta mojada. En su interior había fotografías, informes y un nombre repetido varias veces: Proyecto Horizonte. ¿Qué es esto?, preguntó Helena. La razón por la que muchos callan, respondió él, y también la razón por la que muchas mujeres desaparecieron, tanto aquí como en el norte, entre ellas alemanas que trabajaban en programas de cooperación internacional. Pero eso nunca fue lo que parecía. Helena sintió un temblor en las manos. El archivo hablaba de un acuerdo entre agencias mexicanas y privadas extranjeras para experimentos de extracción de minerales encubiertos como programas sociales. Las trabajadoras alemanas eran traductoras y mediadoras, pero algunas habían visto demasiado. ¿Por qué me das esto ahora?, insistió ella. Porque aquella noche yo estuve ahí, respondió Rafael con la voz quebrada. Y lo que pasó no debe repetirse. Las imágenes de aquella noche permanecían enterradas en su memoria. Un taller improvisado en Durango, con luces blancas, vigilancia armada y gritos que se mezclaban con el sonido de hélices. Entre los testigos, una mujer joven de cabello rubio recogido, llamada Anna Vogler, quien documentaba el proyecto. Fue vista por última vez esa noche. Rafael la conoció en esas instalaciones. La ayudó a esconder copias de documentos comprometedores antes de que los mandos federales allanaran el lugar. Los papeles desaparecieron después del operativo y Ana fue dada por muerta, aunque su cuerpo nunca apareció. «Helena», dijo Rafael sin mirarla, «si sigues con esto, te van a seguir. No hay vuelta atrás». Ella guardó silencio.
contemplando el horizonte del puente. El viento soplaba con fuerza. «Si Ana confió en ti, yo también puedo», dijo finalmente. «Pero necesito pruebas, nombres, fechas, todo». Rafael asintió y encendió otro cigarro. «Mañana, a las 6, en el Mercado Viejo, pero no vengas sola». Esa noche, Elena regresó al pequeño apartamento que alquilaba sobre una panadería. El olor a pan dulce se mezclaba con la humedad del cielo y con sus pensamientos. Revisó las fotografías bajo la luz amarilla del buró. Camionetas oficiales, hombres con insignias cubiertas y en una de las fotos, un mural pintado con aerosol. No olviden lo que pasó aquella noche. Cerró los ojos, recordó las palabras de Rafael. No hay vuelta atrás. Dawn no sabía si tenía miedo o determinación, pero algo dentro de ella le decía que todo estaba apenas comenzando. La mañana siguiente trajo un sol dorado sobre los tejados. En el Mercado Viejo, el bullicio habitual parecía una máscara de normalidad. Niños corriendo, mujeres gritando precios, gallinas en jaulas. Elena llegó con su cámara oculta en el bolso y esperó junto a un puesto de jugos. Rafael apareció entre la gente con una gorra negra y una mochila desgastada. «No traigas nada que pueda rastrearse», le susurró. Le entregó un pequeño dispositivo USB. «Ahí encontrarás los audios. Conversaciones entre agentes federales y una empresa de seguridad. Mencionan a Anna y a ti». Elena lo miró sorprendida. «¿A mí? ¿Cómo saben de mí?» «Te han estado siguiendo desde que publicaste tu segundo artículo», dijo él. «Fuiste demasiado precisa y eso no les gusta». Un disparo resonó a lo lejos. La multitud gritó. Rafael la empujó al suelo, cubriéndola. «¡Corre!», gritó, arrastrándola entre los puestos. «¡Al callejón!». Los pasos y los gritos se mezclaron con el caos. Elena sintió el calor del cuerpo de Rafael protegerla, y por un instante comprendió el peso de la verdad que ambos cargaban. Lograron salir por una puerta trasera y correr hacia una camioneta blanca que los esperaba. A bordo, Elena trató de respirar. «¿Quién nos disparó?», preguntó. Rafael guardó silencio un instante. «Los mismos que firmaron el Proyecto Horizonte». El trayecto fue largo y silencioso. Atravesaron caminos rurales hasta llegar a una pequeña casa en las afueras de Comitán. Allí, dentro de una habitación llena de cajas polvorientas, Elena conectó el USB en su computadora. Lo que escuchó cambió la dirección de toda su investigación. Eran voces distorsionadas, conversaciones en mitad de la noche. «Los informes deben salir por Alemania, no aquí. Nadie sospechará». «¿Y las traductoras?». «Ellas ya no hablarán». El silencio posterior pesó en el aire. Elena se quedó inmóvil, los ojos vidriosos, la respiración entrecortada. «Las mataron», susurró. «Las mataron porque sabían la verdad». Rafael se acercó, bajando la mirada. «No todas. Hay una que sobrevivió». Elena lo miró incrédula. «¿Qué dijiste?». «Ana nunca murió. La vi irse con ayuda de un contacto en la frontera, pero nadie la encontró después». El mundo se le detuvo. Todo lo que había investigado cobró sentido. Las desapariciones, el encubrimiento, el archivo perdido. Ahora sabía lo que debía hacer. «Voy a encontrarla», dijo Elena, con una determinación férrea. «Pase lo que pase». Rafael asintió, aunque su expresión mostraba un miedo distinto. «Si decides hacerlo, prepárate para perder más que tu libertad. Elena, esta gente no perdona». Ella se levantó, guardó su cámara y las pruebas. Afuera, el cielo empezaba a nublarse otra vez. Miró a Rafael antes de salir y dijo con voz firme: «Entonces será la tormenta la que cuente la verdad». Y así comenzó la búsqueda. El viaje hacia el norte comenzó antes del amanecer. Elena y Rafael salieron de Comitán en una vieja camioneta con placas de Chiapas.
En la radio sonaban noticias sobre operativos militares y tensiones políticas. Nadie hablaba de las mujeres desaparecidas, ni de los contratos secretos ligados al proyecto Horizonte. Era como si el país entero hubiera aprendido a callar ante ciertas verdades. El plan era claro: llegar hasta Chihuahua, donde Rafael creía que una de las exagentes, conocida por el alias de La Rubia, podía tener información sobre el paradero de Anna Vogler. Era un recorrido largo, peligroso y lleno de controles policiales. Elena, acostumbrada al rigor periodístico, había preparado una historia de cobertura para proteger su verdadera misión. Sería una documentalista extranjera grabando sobre cambios rurales en comunidades mineras. Mientras el paisaje pasaba de montañas húmedas a llanuras secas, el silencio entre ellos se hacía más denso. Elena observaba por la ventana los pueblos fantasma, los rostros curtidos de jornaleros, el polvo que cubría todo. No necesitaba más pruebas de que aquella tierra escondía demasiadas historias nunca contadas. Rafael, al volante, mantenía la mirada firme en la carretera. No era un héroe, ni un mártir. Había cometido errores, había obedecido órdenes sin preguntar. Pero ahora cada kilómetro era una forma de redención. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Ana?, preguntó Elena, rompiendo el silencio. Rafael tardó unos segundos antes de responder. Esa noche, ella me pidió que no la siguiera. Dijo que tenía una salida, que unos aliados alemanes la esperarían en la frontera. Pero cuando regresé al sitio, solo encontré rastros de fuego. Elena apuntó las palabras en su libreta. ¿Y esos aliados podrían ser los mismos que financiaron el proyecto? Rafael asintió lentamente. Sí, pero no todos los alemanes estaban del lado oscuro. Algunos intentaron denunciar lo que se hacía. Una de ellas era Ana. El viento golpeó fuerte la ventanilla. Afuera, un letrero oxidado decía: Bienvenidos a Zacatecas. Pararon en una gasolinera al borde de la carretera. Elena aprovechó para revisar el contenido del USB una vez más. Entre los archivos escondidos había algo nuevo: un video codificado con fecha del año anterior. La imagen era granulosa, pero mostraba a un grupo de soldados mexicanos y dos hombres rubios observando un laboratorio improvisado. Al fondo, una voz femenina decía en español con acento alemán: «Esto no es lo que prometieron. No era para esto». Elena sintió un escalofrío. Era Anna. Cuando mostró el video a Rafael, su rostro cambió. «Es ella. Y el lugar», murmuró acercando la pantalla. «Eso es en las minas de Naica». Las minas de Naica, famosas por sus cristales de selenita gigantes, habían estado cerradas por años. Pero dentro, según el informe, operaba una división oculta de Horizonte, escondida bajo el pretexto de exploración geológica. Elena cerró la laptop con decisión. «Vamos a Naica». Rafael dudó. «Ahí no entramos sin permiso. Ese sitio está vigilado». «Entonces entraremos sin permiso», replicó ella con firmeza. «Esa mina es la tumba de la verdad y no pienso dejarla cerrada». La noche cayó mientras llegaron a un motel barato a las afueras de Parral. Las luces parpadeantes, los ladridos lejanos, el olor a gasolina y humedad hacían el aire casi irrespirable. Elena dejó la cámara sobre la cama y se miró al espejo. Su rostro estaba marcado por la fatiga y la tensión. «¿Por qué a ti te importa tanto esto, Rafael?», preguntó de pronto, mirándolo a través del reflejo. Él bajó la cabeza, quitándose la gorra. «Porque fui parte de la mentira. Yo firmé los permisos. Vi cómo las alejaban diciendo que las enviarían a seguridad. Pero era falso. Nadie volvió. Si Ana está viva, tengo que verla. Pedirle perdón, aunque me odie.
Elena se acercó, lo miró a los ojos y dijo con voz suave: «No estás solo en esto. Todos cargamos culpas. Lo importante es qué hacemos con ellas». Él asintió, y por primera vez en mucho tiempo sus ojos mostraron humanidad. El amanecer trajo un frío seco y un cielo gris. Salieron antes del alba rumbo a Naica. La carretera serpenteaba entre colinas y desierto. Poco antes de llegar, un retén militar los detuvo. «Documentos», pidió el soldado sin mirarlos directamente. Elena mostró su identificación de periodista. «Después de la curva», dijo el militar, devolviendo los papeles. «Hay una zona cerrada. No crucen. El paso está prohibido por orden federal». Rafael arrancó sin decir palabra y unos metros después tomó un desvío de tierra. «Si el gobierno lo prohíbe, ahí está lo que buscan», dijo con una media sonrisa amarga. Tras una hora de camino, aparecieron las estructuras oxidadas de la vieja mina. Entraron por un túnel lateral cubierto por lonas y polvo. En el interior, solo el eco de sus pasos rompía el silencio. Elena encendió su cámara. «Estamos dentro de Naica», susurró, «el lugar donde, según varios informes, desaparecieron trabajadoras y cooperantes extranjeras hace 3 años. Rafael alumbró una pared ennegrecida. En ella, con pintura deslavada, se alcanzaba a leer: «Ana sigue viva». De repente escucharon un ruido metálico, respiraciones ajenas. No estaban solos. Una voz masculina sonó desde la oscuridad: «Apaguen esa luz y dejen la cámara en el suelo». Elena se quedó inmóvil. Rafael retrocedió un paso apuntando con su linterna hacia las sombras. «Tranquilos», dijo la voz. «Nadie quiere lastimarlos». Una figura emergió. Era una mujer de piel clara, cabello corto y ojos claros. «¿Ana?», susurró Elena incrédula. La mujer asintió, temblando. «Vinieron por fin». El reencuentro fue silencioso y cargado de emoción contenida. Ana estaba viva, pero diferente, delgada, con cicatrices visibles en las muñecas, los ojos apagados. «No podías quedarte ahí», dijo Rafael, arrodillándose frente a ella. «Pensé que habías muerto». «Lo pensé también», respondió ella con voz quebrada. «Me dejaron aquí con otros. Ellos querían borrar toda evidencia. Yo logré esconderme cuando destruyeron la primera sección del laboratorio». Elena grababa en silencio, consciente de la magnitud de lo que escuchaba. «Ana, ¿quiénes eran ellos?», preguntó. «Empresas mineras privadas y funcionarios mexicanos aliados con inversores europeos. Experimentaban con extractos minerales que generaban reacciones tóxicas. Varias mujeres se enfermaron y desaparecieron. Cuando intenté denunciar, me marcaron como traidora y me sepultaron aquí». Elena sintió un nudo en la garganta. Esto puede cambiarlo todo». Ana alzó la mirada. «No podrás publicarlo, no aún. Te seguirán, como me siguieron a mí. Pero si lo haces, cuéntalo bien. No nos conviertas en mártires, sino en testimonio. Diles que lo que pasó aquella noche fue humano, brutal y real». De pronto, una explosión estremeció el túnel. Las luces parpadearon. «¡Nos encontraron!», gritó Rafael, tomando a Elena del brazo. «¡Corran!». El aire se llenó de polvo y estruendo. Corrieron entre galerías heladas, con el sonido de disparos rebotando en las paredes. Elena apenas podía respirar. El humo y el miedo se mezclaban con sus lágrimas. Detrás de ellos, Ana tropezó, y Rafael volvió para levantarla. «No los dejaré aquí», dijo, mientras el techo comenzaba a crujir. Al salir al exterior, el sol se filtraba entre nubes espesas y humo negro. A lo lejos, vehículos se acercaban. Elena alzó su cámara, grabando todo. «El mundo tiene que ver esto», susurró. Rafael tomó su mano, mirándola con intensidad. «Si algo me pasa, dile a mi hija que lo intenté». Ella no pudo responder, solo apretó su mano, sabiendo que ese gesto decía lo que las palabras no podían.
La detonación final envolvió el horizonte. El ruido se disolvió en un silencio profundo, como si la tierra hubiera suspendido su respiración, y entonces quedaron solo ellos tres, cubiertos de polvo, entre ruinas, bajo un cielo que parecía arder. Elena comprendió que esa noche, la de la verdad, la de la pérdida, la del valor, era el mismo infierno del que Ana había escapado y donde ahora todos estaban atrapados. Lo que pasó aquella noche, pensó, no fue un accidente, fue una decisión, y así, con la cámara todavía grabando, caminó hacia el amanecer. El amanecer siguiente trajo un silencio que pesaba como una lápida. Las ruinas del complejo minero humeaban todavía, y el aire olía a metal quemado y tierra removida. Entre los escombros, Elena revisaba su cámara con manos temblorosas. El lente estaba agrietado, pero el archivo seguía intacto. Había grabado todo, las instalaciones, los nombres, los rostros. Y la voz de Ana contando su historia. Rafael se sentó en una piedra, cubierto de polvo y sangre seca en el brazo. Respiraba con dificultad, pero seguía consciente. Ana, envuelta en una manta que encontraron entre los restos, miraba el horizonte con los ojos vacíos. No había llanto, ni alivio, solo una calma que dolía. «Tenemos que salir de aquí antes de que vuelvan», dijo Elena, mirando la carretera lejana. «Si alguien sobrevivió al derrumbe, pedirán refuerzos». «El camino principal está cerrado», respondió Rafael. «Pero sé por dónde cruzar hacia Torreón sin que nos vean». Elena lo ayudó a incorporarse. Las palabras de Ana seguían resonando en su cabeza. «Cuéntalo bien, no nos conviertas en mártires». Sabía lo que eso significaba. Lo que habían visto no era solo un crimen. Era una estructura completa de poder, de alianzas y silencios, protegida por gente demasiado grande como para ser tocada sin consecuencias. Pero el miedo ya no importaba. Lo que quedaba ahora era verdad, y la verdad exige testigos. El trayecto hacia Torreón fue largo y tenso. Cada retén, cada patrulla en la distancia los obligaba a esconderse. Elena grabó fragmentos en voz baja desde el asiento trasero. «Estamos saliendo de Naica. Llevamos pruebas del operativo Horizonte y testimonios de sobrevivientes. Si este material llega a ser publicado, no lo hagan por mi nombre, háganlo por ellas». Rafael manejaba con una expresión sombría. El brazo herido empezaba a inflamarse y su respiración se hacía más pesada. «Tienes que ir a un hospital», dijo Elena. «No puedo. Si me registro, me encontrarán. Y contigo todo acabará». Ana lo miró desde el espejo retrovisor. «Tú ya hiciste lo que tenías que hacer, Rafael. Déjame a mí hablar». «Tú no puedes exponerte», replicó Elena. «Si apareces viva, los medios se lanzarán sobre ti». «Justamente por eso», dijo Ana con una serenidad que dolía. «Si nadie más lo dice, parecerá un mito. Y no vine a esconderme otra vez». Llegaron al amanecer a un pequeño cuarto en el barrio de La Estrella, en Torreón. Allí, un contacto de Rafael los esperaba. Mario, exfotógrafo de prensa, ahora escondido tras una fachada de reparación de cámaras. Les dio refugio y un portátil. Elena volcó los archivos, respaldándolos en varios dispositivos. El registro incluía decenas de horas de grabaciones, fotografías y documentos digitalizados de los antiguos experimentos y las transacciones entre instituciones mexicanas y europeas. Mario miró el material con incredulidad. «Si esto se publica, se cae medio gabinete», dijo en un susurro. «Eso mismo me dijeron cuando publiqué mi primer reportaje», respondió Elena. «Nadie cayó, pero muchas se fueron cayendo en el camino». Ana, sentada en una esquina, recitaba nombres de memoria. Los de las mujeres que trabajaron en el proyecto, las que desaparecieron, las que nunca fueron reclamadas. Era un rosario de memoria,
una especie de resistencia íntima contra el olvido. Rafael la observaba con los ojos húmedos. «No sé cómo sigues viva, Ana». Ella levantó la mirada. «Porque alguien tenía que contarlo. Y porque ustedes llegaron». 3 días después, una tormenta eléctrica cubrió el norte de México. En la radio local se hablaba sobre enfrentamientos en la sierra y bloqueos de carreteras. En medio de ese caos, Elena tomó una decisión. Enviaría el material a Berlín, a una red internacional de periodistas que alguna vez la había ayudado a filtrar información de Medio Oriente. No era solo una medida de seguridad, era su manera de asegurarse de que, si algo les pasaba, el mundo sabría lo ocurrido. Esa noche grabó un último testimonio frente a la cámara. La voz le temblaba, pero hablaba con una claridad fría. En México desaparecen verdades del mismo modo que personas, pero toda verdad enterrada termina por florecer. Lo que pasó aquella noche no fue un suceso aislado, sino un síntoma del poder, cuando el poder olvida su humanidad. Cuando terminó, apagó la cámara en silencio. Rafael se había quedado dormido en una silla. Ana la observaba desde el rincón, con una leve sonrisa cansada. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó. «Esperar y confiar en que el video cruce el océano». 2 semanas después, la historia explotó en los medios europeos. Titulares en Alemania, Francia y Reino Unido hablaban de alianzas encubiertas entre empresas europeas y cuerpos federales latinoamericanos. Las imágenes de la cámara de Elena aparecieron en documentales y redes sociales con millones de reproducciones. La frase que más se citaba era la de Ana: «No éramos fantasmas, éramos mujeres con nombre y miedo». Pero la respuesta en México fue diferente. El gobierno negó todo. Los noticiarios afirmaban que las imágenes eran falsas, que ninguna cooperación oficial contemplaba lo mostrado. Se desató una cacería interna, oficinas cerradas, contratos eliminados y una orden de búsqueda contra Elena Kruger por difundir material apócrifo y poner en riesgo la seguridad nacional. Rafael desapareció semanas después. Mario juró que lo vio subir a una camioneta sin placas con 2 hombres armados. Nunca regresó. Ana logró refugiarse bajo una identidad distinta gracias a contactos de prensa internacionales, pero no soportaba el silencio que la seguridad le exigía. Cada noche enviaba correos codificados con fragmentos del testimonio de otras sobrevivientes, hasta que un día su nombre también dejó de aparecer. Un año más tarde, en Berlín, una exposición se inauguró en un pequeño museo. Testimonios del horizonte. Lo que pasó aquella noche. Fotografías, vídeos, fragmentos de entrevistas y la voz de Elena narrando los hechos componían la muestra. Nadie sabía si ella estaba viva, pero su última grabación se convirtió en símbolo de la resistencia periodística en América Latina. En la cinta final, su voz decía entre suspiros: «Cada historia tiene una noche que la define. Aquella fue la nuestra. No esperen héroes. Escuchen, porque el eco de esa noche sigue respirando entre nosotros». En México, en una calle anónima de Guadalajara, una niña de 8 años colocaba flores en una lápida improvisada. En la cruz de madera, un nombre escrito a mano: Rafael Morales, 1978-2024. Su madre le dijo una vez que él ayudó a que muchas personas fueran escuchadas, aunque eso le costara todo. La niña no entendía bien el porqué, pero cada año repetía el ritual, dejando margaritas nuevas y un dibujo con el sol saliendo detrás de un cerro. Mientras tanto, en la red, un canal de nombre Historias Calladas MX publicó un nuevo video. La imagen era inconfundible: unas manos femeninas limpiando un lente de cámara. Una voz, suave pero firme, dijo: «Hola,
Si estás viendo esto, suscríbete y cuéntame desde dónde miras. Hay historias que no mueren, solo esperan ser oídas. Esta, la de lo que pasó aquella noche, no ha terminado. La cámara se alejó lentamente, mostrando un amanecer sobre el desierto de Durango. El viento soplaba, arrastrando un eco que parecía decir los nombres que el mundo quiso olvidar. Y con eso, la historia continuó. Más allá del miedo, más allá del silencio. Meses después de la publicación del reportaje, México se encontraba dividido. En la superficie, nada parecía haber cambiado. Las calles seguían llenas de puestos, vendedores, tráfico interminable y conversaciones sobre fútbol o política. Pero bajo esas capas de rutina, se respiraba otra cosa. Una mezcla de miedo y esperanza contenida. En distintos pueblos del norte, mujeres comenzaron a dejar mensajes anónimos en muros y redes, citando la frase que se volvió símbolo tras la exposición en Alemania. Nosotras también estuvimos ahí. Eran maestras, enfermeras, traductoras, jóvenes que habían trabajado en programas de desarrollo o asistencia social. La mayoría guardaba silencio desde hacía años. Algunas afirmaban haber visto los camiones del Proyecto Horizonte y los retenes improvisados donde se seleccionaba al personal. Cada mensaje era un fragmento suelto de una verdad colectiva. En Berlín, un periodista llamado Jonas Reichel, antiguo colega de Helena Krüger, decidió volver a México siguiendo las huellas de esas voces. Llegó a Ciudad de México a finales de octubre de 2025, con una mochila ligera, grabadora y una copia cifrada del archivo original de Helena. Su objetivo no era repetir la historia, sino entender lo que había dejado atrás. El primer contacto de Jonas fue una mujer llamada Itzel, antropóloga de Chihuahua que se había dedicado a recopilar testimonios tras la publicación. Se conocieron en un café discreto de la colonia Roma. «No busques a Helena», le dijo tras una pausa mientras removía lentamente el café. «Si está viva, no quiere que la encuentren. Si está muerta, hay gente que no dejaría que lo confirmes». «Solo quiero terminar lo que ella empezó», respondió Jonas. «Entonces escucha», dijo Itzel, dejando un sobre la mesa. «Aquí hay cartas. 9, escritas por mujeres antes de desaparecer. Ninguna fue publicada. Quiero que las leas antes de que decidas qué hacer». Esa noche, en un cuarto de hotel, Jonás abrió el sobre. Dentro, papeles arrugados, olor a humo y tinta vieja. Eran fragmentos de vida. Nos dijeron que el proyecto era para aprender técnicas modernas, pero nos pidieron firmar papeles que no entendíamos. Una compañera habló con una periodista alemana. Desde entonces, ya no volvió al comedor. No éramos cifras ni daños colaterales, éramos personas, y eso fue lo que más les molestó. Jonas grabó cada línea con su voz. En cierta forma, estaban contando algo más que un crimen, una cadena de silencios que se perpetuaba entre el poder y la frontera. Viajó al norte 2 semanas después. En Torreón encontró a Mario, el viejo fotógrafo que había ayudado a Helena. Ahora ocultaba las huellas de los años y la persecución en un taller cubierto de polvo y negativos viejos. Ella sabía que no saldría viva, le dijo sin rodeos. Por eso grababa el saludo al público en cada video. En parte era instinto, en parte despedida. Mario le mostró un disco externo envuelto en una tela. «No sé si estás preparado», añadió. «Aquí hay material que nunca se usó. Entrevistas con los federales, imágenes de contratos, incluso grabaciones de las minas. Era demasiado para un solo reportaje». Jonas vio los nombres: Rafael Morales, Ana Vogler, Helena Krüger. Sabía que cada archivo era un pedazo de todo lo que se había intentado borrar. Aquella noche apenas pudo dormir. Al amanecer, encendió su grabadora, abrió la ventana y comenzó a dictar. Capítulo 1. Las voces que sobrevivieron a la noche.
Los meses siguientes se convirtieron en una travesía casi solitaria. De Durango a Sonora, Jonas fue trazando un mapa invisible de complicidades rotas, lugares olvidados y testimonios que lo perseguían incluso dormido. Cada tanto aparecían señales de Elena en los círculos de prensa, un correo anónimo reenviado, un mensaje en foros cifrados, fragmentos de audio con su timbre de voz. En uno de ellos, escuchó: «Lo contarán con otros nombres, pero asegúrate de que no cambien nuestras razones». Esa frase lo marcó. Entendió que no era su historia, sino la de ellas, que su tarea no era protagonizar, sino sostener el hilo que aún temblaba entre la verdad y el miedo. El reportaje final fue publicado un año después, titulado Hijas del Horizonte, México bajo la sombra de la cooperación. Reunía testimonios de 22 mujeres que habían sobrevivido o escapado de los programas falsos de ayuda. La serie impactó desde Berlín hasta Buenos Aires, pero también reavivó amenazas, investigaciones y acusaciones de espionaje. Itzel huyó a Canadá. Mario fue encontrado muerto en Zacatecas, y Jonás desapareció una semana después de recibir una llamada desconocida. Sin embargo, el día de su desaparición, su canal subió automáticamente un video programado, la continuación de la voz original de Elena, ahora combinada con el montaje de Jonás. Si estás escuchando esto, significa que seguimos vivos en los ecos. Nadie posee la verdad completa, pero cada testimonio abre un resquicio de luz. No busques héroes, solo asegúrate de recordar lo que pasó aquella noche. El video cerraba con el paisaje de Naica, filmado desde un dron anónimo, mostrando el terreno sellado y vigilado. En el suelo, al borde de los escombros, alguien había dejado flores amarillas y una piedra pintada con una palabra: verdad. Años más tarde, en un aula universitaria de Querétaro, una estudiante proyectó ese mismo video. Tenía el cabello recogido y una mirada firme. «Mi padre se llamaba Rafael Morales», dijo al final. «No era un héroe, era un hombre que tuvo miedo y que decidió hacer lo correcto. Si esta historia sigue viva, es por las mujeres que no dejaron de hablar». El salón cayó en silencio. Afuera, el sol del atardecer rozaba los vidrios del campus. Ella sonrió con calma y agregó: «Y porque todavía hay noches que no terminan». La proyección terminó con los suspiros del desierto mexicano. Nada más se escuchó, salvo el viento que arrastraba la promesa de que algún día todo sería contado sin miedo.